En la Biblia, hermanos, se nos muestra por lo menos 3 tipos de galardones que el Señor habrá de entregar. Y son diferentes. Y es que se mencionan las coronas otorgadas por méritos específicos. Y vamos a ver en primer lugar que habrá una corona, y es la corona de la vida. La corona de la vida para los que soportan las tentaciones. Mire, hermanos, sabe que el Señor habrá de premiar a aquellos que soportan la tentación, porque Él sabía y sabe que en este mundo nosotros, los hijos de Dios, habríamos de tener tentaciones. Se nos habrían de aparecer tentaciones. Entonces el Señor ha determinado una corona, y es la corona de la vida. ¿Dónde dice eso? Santiago 1:12. Dichoso, dice, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, dichoso, dice el apóstol, el que resiste a la tentación, porque esto de la tentación, hermanos, hay que resistirla, pero resistir, la palabra resistir aquí no es de estar ahí, hermanos, aguantando y que me esté cayendo todo, no, no, no. Como cuando la Biblia dice, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. No se está refiriendo que ahí nos agachamos y que el diablo nos patee, nos pisotee, pegue, nos dé con palos y todo. No, 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 no es eso. Resistir, no, no, no. Resistir, hermanos, es contraatacar. Al diablo no hay que contraatacarlo más bien, porque él ataca, pero hay que contraatacarlo. Y el ejemplo más claro es la manera como Jesucristo lo trató allá en el desierto. El Señor no se quedó callado, ni dejó que el diablo hiciera todo lo que él quería con él. Y todo lo que sucedió porque así estaba planeado divinamente. Pero veamos cómo el Señor le respondía a Satanás. Le respondía con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo mismo a las tentaciones. Las tentaciones llegan, hermano, pero de una manera tan sutil. Satanás las presenta, pero en un envoltorio muy atractivo. Y es por eso que muchos cristianos caen redonditos, porque lo ven como algo. Dicen, así es, dicen, es normal, dicen. El pecado no es normal en el creyente. No debe ser normal en el creyente. Cuando el creyente comienza a permitir esas cosas, es entonces que cae en la trampa. Mire lo que dice también Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice el Señor a la iglesia en Esmirna. Esa es la corona que Dios ha preparado, hermanos, para aquellos que son fieles. Viene la otra corona y es la corona de justicia. Y esta corona de justicia está reservada para los que aman la venida del Señor. Como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a medida el tiempo ha ido transcurriendo, de la venida del Señor es de lo que menos se predica. De el retorno de Cristo por su iglesia es de lo que menos se está predicando hoy en día. Pero hay congregaciones, hermanos, que pasan años o un año entero, meses, donde no se habla del rapto de la iglesia, donde no se habla de la gran tribulación, donde no se habla de la segunda venida de Cristo. Pero por eso el Señor habrá de dar un premio por aquellos que aman que el Señor venga. ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermanos? Y es que Él está viniendo, hermanos. Él viene. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida, dice el apóstol. Mire,
En primer lugar, ahí vemos un aspecto, y es que Pablo está diciendo, mencionando el nombre de la corona, que es la corona de justicia, pero dice que quién la habrá de dar. Ahí es otra porción que nos corrobora quién será el juez de ese tribunal. Dice que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, dice Pablo. Pero también dice Pablo, pero no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que con amor, porque la venida del Señor, hermanos, no se debe esperar de una manera pasiva, porque hay personas que así están, mire, bueno, aquí esperando la venida del Señor, pero mientras el Señor viene no hacen nada, no hacen nada en la obra, nos involucran, no hacen nada de lo que acabo de mencionar ya, no se involucran en nada, y dicen que están esperando la venida del Señor, pero eso no es hacerlo con amor. Porque el que ama al Señor, Él lo que quiere es agradarlo a Él, servirle a Él. Entonces dice, a esos que esperan con amor su venida, el Señor también les ha reservado la corona de justicia. Hay una corona más, y es la corona que el Señor habrá de otorgar a sus ministros fieles. Y esa es la corona de gloria. Eso lo dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Así dice, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, dice el apóstol. Y es que en primer lugar, la Reina Valera dice el príncipe de los pastores. O sea, el pastor por excelencia es Jesucristo. Los ministros del evangelio tan solo somos colaboradores de él, mayordomos, como dice también la escritura, cuidando el rebaño que él compró, que él ganó con su preciosa sangre allá en la cruz. Pero cuando aparezca, dice el apóstol Pedro, el pastor de los pastores o el pastor supremo, le dice Pedro aquí a los ministros, a los obispos, dice, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, les dice. ¿Por qué Pedro usa esa palabra? Inmarchitable o incorruptible, como dice otra traducción. Porque Pedro lo que está haciendo es haciendo referencia o aludiendo a la manera como los romanos premiaban a sus valientes guerreros. Y es que cuando los guerreros venían de la batalla de regreso, en Roma, hermanos, precisamente donde estaba el Capitolio romano, ahí, hermanos, en una gran plaza, se llevaba a cabo el recibimiento, hermanos, de ese ejército que venía de regreso de la batalla. Pero resulta que en esa batalla, siempre se clasificaban a aquellas personas que más estragos le habían hecho al enemigo, a los valientes que por medio de ellos se había decidido la victoria de esa batalla. Resulta que una de las maneras de premiar a estos valientes, y era la misma manera que se premiaban a los atletas. ¿Cómo se premiaba tanto a los atletas vencedores como a los guerreros? Se les premiaba con una corona, pero una corona de laurel. Y tal vez usted ha visto dibujos, por ejemplo, de algún emperador romano que tiene una cosita de hojas en la cabeza. Era una corona de laurel, entretejida con ramitas de laurel. Pero para los atletas, hermanos, que el emperador o que el delegado del emperador les pusiera esa corona a ellos, hermanos, ese era un privilegiazo para ellos. O sea, es como que el presidente de este país a alguien lo invite a comer, ¿verdad? O sea, se siente privilegiada esa persona o lo condecore con alguna medalla. Así se sentían los atletas y también los guerreros en aquella época. Entonces Pedro hace alusión a esa corona, pero dice que esta corona, dice, es inmarcesible. ¿Por qué? Porque esa corona, ¿qué le ponían, hermano? Tal vez en la mañana cortaban esas ramas de lo que entretejían esa corona, pero dentro de 3 días las hojas ya estaban marchitas, hermano. La corona que el Señor da no se va a marchitar. Además, será una corona eterna.
Y demás dice que es una corona de gloria. Entonces así se premiaba, o se premiaba el Imperio Romano a sus guerreros, a sus capitanes. Entonces los ministros del Evangelio serán premiados, dice Pedro, con una corona que no se marchitará.